¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Félix Armando Garza Borón. Soy estudiante del sexto semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria y yo les voy a hablar acerca de la función de la educación en la actualidad. Bien, como docentes muchas veces pues sí reconocemos que la función que tenemos como maestros en el aula pues la de impartir conocimientos, ¿no? Impartir, no sé, algún tema, algún contenido a los alumnos de modo que ellos puedan aprenderlo, ¿no? Que puedan aprender de este y que puedan adaptarlo, puedan adquirirlo para su vida. Bien, sin embargo, pues la función de la educación va más allá de que los alumnos puedan aprender algún contenido o puedan hacer algún proceso, sino que esta va más encaminada hacia otros propósitos. Bien, como maestros estamos obligados a cumplir con algún currículo, alguna malla curricular, alguna lista de contenidos que son obligatorios, que son básicos y que son obligatorios para impartirse en determinado nivel de la educación. Hablemos, por ejemplo, de la educación básica en telesecundaria, pues tenemos un currículo, un temario que tenemos que cumplir con este. Y es nuestra obligación como maestros hacer que los alumnos aprendan de este y que puedan desempeñarse de una muy buena manera en el aula. Bien, pero más allá de esto, pues si bien estamos obligados a cumplir con esto, no podemos hacer menos que el currículum, lo que sí podemos hacer es hacer más sobre este. Es decir, cumplir con el currículo, pero además hacer algunas otras cosas que nos permitan formar a los alumnos, porque finalmente esa es la función de la escuela, el formar a esos ciudadanos que una nación necesita. Entonces, eh, tenemos que tomar el currículo y tenemos que adaptarlo, cumplir con todo lo que viene ahí, pero además ponerle de nuestra parte, ponerle algo que nosotros nos gustaría enseñar, algo que quisiéramos nosotros enseñar, que vemos que los alumnos, que les va a servir a los alumnos. Y yo creo que esta es la verdadera tarea de un buen maestro, porque un buen maestro no es aquel que cumple con el currículum, sino es aquel que es capaz de hacer más por ese currículum, de hacer más de lo que viene ahí. Y pues esto me remite, por dar un ejemplo, a un maestro que me dio clases en la preparatoria. Bien, este era un maestro de matemáticas, era un matemático licenciado en matemáticas, algo así. Pero él siempre se aseguraba de darnos todos los temas y de darlos de la mejor manera que él podía, con todas sus capacidades. Bien, este maestro era músico también y era una de esas personas que siempre llegaba al salón y siempre nos cantaba, contaba cuentos, nos contaba historias. Y entonces estas son cosas que también cuentan, porque el maestro, además de darnos sus clases, pues hacía otras actividades con las que él nos dejaba enseñanzas que creía él que nos iban a servir. Y siempre sus clases estaban llenas de historias, de cuentos, de canciones. Y no lo confundamos con ese típico maestro que en el aula hace de todo menos dar su clase, sino que él daba su clase y además de esto nos daba un montón de cosas que nos iban a servir para nuestra vida. Algunas enseñanzas, algunas lecciones y cosas que a partir de sus vivencias y de lo que él aprendió a lo largo de su vida, pues podía recomendarnos, podía enseñarnos. Por ejemplo, yo recuerdo algo que él nos decía mucho, que era, y esto yo creo que lo relacionaba porque hay alumnos que se sienten superiores a otros, hay alumnos que no sé, por sus calificaciones, por su desempeño, pues creen que son superiores a los otros, ¿no? Que alguna calificación los hace mejores. Sin embargo, pues él siempre nos decía, la soberbia es lo peor que nos puede pasar como personas. Entonces, eso que ellos estaban haciendo, pues él lo relacionaba con lo peor que puede ser una persona soberbia, como una persona que no tiene cabida en este mundo. Bien, esto es bien importante porque su labor como maestro esto se ve como más de una manera intrínseca, porque si bien esto desde un plan de estudios pues no viene formulado que el maestro nos cuente las historias, sin embargo pues él a partir de lo que nos enseñaba en matemáticas trataba de enseñarnos otras cosas y relacionarlo con nuestra vida. Y yo creo que es algo muy importante de lo que hacen los maestros, porque muchas veces lo que se queda en los alumnos no es el conocimiento en sí de la asignatura, sino lo que el maestro te enseña a partir de su vida,
a partir de las enseñanzas que para ti en tu vida como alumno te pueden servir de lo que el maestro te pueda decir. Porque, por ejemplo, pues yo no podré recordar, no sé, a lo mejor algún tema de geometría analítica, pero sí recuerdo las enseñanzas que este maestro nos dejó, que pues lamentablemente ya hace algunos años que él falleció. Sin embargo, pues él dejó grandes enseñanzas que sus alumnos yo estoy seguro que siempre vamos a recordar. Porque él más que enseñarnos, mm, más allá de enseñarnos matemáticas, nos enseñó sobre la vida. Y yo creo que esta es una de las tareas fundamentales de la educación. Formar a esos ciudadanos que sean competentes. ¿Para qué? Pues para desarrollarse en su vida social, más allá de la vida académica y también más allá de la vida laboral. Que los alumnos sean capaces de que saliendo de esta institución, en las afueras de estas aulas, sean capaces de desempeñarse como personas de bien, que sean personas que hayan sido formados bajo valores y principios que los ayuden pues a desarrollarse bien en sociedad. Y pues eso se relaciona con lo que se menciona como los cuatro pilares de la educación, porque pues estos pilares pues nos hablan de cuatro cosas, que es el aprender a aprender, el aprender a hacer y el aprender a vivir juntos, a convivir. Estas cuatro características conforman una competencia que es para la vida, ya no es algo que hace al incompetente para simplemente para contestar un examen, para hacer un problema matemático o para algún trabajo, sino que son competencias que nos vuelven mejores. ¿Para qué? Para desempeñarnos en nuestra vida diaria, que esa es la finalidad de toda la educación en la actualidad, que los ciudadanos que se forman en las aulas sean competentes para la vida, no solamente para un ámbito de nuestras vidas. Entonces esto es parte de la labor de la educación y por ende del docente. El docente tiene que encargarse de preparar esos alumnos, de formarlos a esos futuros ciudadanos para que sean personas de bien, personas que aporten algo positivo a la sociedad. Y que esto se apega pues mucho a las necesidades del contexto, ¿no? A las necesidades de la nación. Los alumnos van a responder a las necesidades de esa sociedad, las necesidades que se tienen latentes en esa sociedad, y pues vamos a tener que reestructurar y darle como un sentido para que podamos solucionarlo. Bien. Por otro lado, pues también quiero mencionar nuestro papel frente a las reformas educativas, a las leyes de educación. Pues estas son las que nos obligan en cuanto a nuestra labor docente. Si bien pues lo estipulado ahí, pues no tenemos mucha acción para cambiar esto, porque pues esto son cosas un poquito que van más con la política más que con la labor docente. Es decir, este tipo de cosas pues se establecen más desde la política y no tanto desde lo que un docente requiere, un docente necesita. Por lo que nosotros tenemos muy poca posibilidad de cambio ante estas reformas, ante estas leyes. Bien, sin embargo, lo que podemos hacer pues es apegarnos a estas y aprovechar lo que estas leyes nos dan para poder desempeñarnos mejor. También lo que podemos hacer pues no tratar de inferir en un contexto macrosocial, en un contexto nacional, sino que lo hagamos más desde nuestro contexto inmediato, que seamos agentes de cambio desde nuestro contexto inmediato, que podemos cambiar lo que pasa en nuestra aula, lo que pasa en nuestra comunidad. Y si todos hacemos esto, si todos como maestros tratamos de formar a esos ciudadanos que realicen un cambio en su entorno inmediato, que realicen un cambio como persona, yo creo que esto va a ser un gran cambio de manera colectiva en la sociedad, de modo de que si todos caminamos hacia un mismo rumbo, todos vamos a llegar a esa meta que queremos llegar. Bien, pues creo que sería todo de mi parte y muchas gracias.